El enorme barco colgaba en el vacío. Negrura del espacio como una ballena muerta. Su casco oscuro se extendía sobre 2 kilómetros de largo, salpicado de armas. Puertos ahora fríos y silenciosos. Durante 50 años, el buque de guerra humano había ido a la deriva. El vacío, un fantasma de una guerra olvidada. El capitán Reeves se encontraba en el puente de su buque patrullero, el Swift Hunter, y observó el enorme barco humano en la línea principal. Pantalla. Su antena se movió con emoción. Ampliar el sector 4. El ordenado. La pantalla se amplió en sección del vaso humano. El nombre. Benk todavía era visible en el casco, aunque el polvo espacial se había desgastado en él. Cartas. Señor, deberíamos informarle esto a comando de inmediato, dijo el teniente. Llamada. Segundo al mando de Reed. Protocolo. Estados. Sé lo que dice el protocolo. Reed lo interrumpió, pero faltan 3 semanas. El puesto avanzado de la coalición más cercano. Es hora de informar esto y esperar órdenes. Alguien más podría encontrarlo. Reed tocó su barbilla con una mano de 3 dedos. El buque de guerra humano era el mayor premio que tenía. Podía imaginar. Su pueblo, los Vex, se unió a la coalición al final de la guerra. Contra los humanos. Nunca habían capturado aún un importante buque de guerra humano intacto. ¿Cuál es estado del buque? Preguntó Reed. Oficial Tila, la técnica del escáner de la nave. Revisé sus lecturas. No hay energía. Firmas, señor. El soporte vital aparece fuera de línea. No hay señales de movimiento para décadas basadas en patrones de deriva. Un fantasma. Barco, susurró Reed. Señor, incluso si abandonado, las reglas de coalición son claras. Sobre la tecnología humana, insistió Coles. Su piel azul se había oscurecido, señal de estrés entre los Vex. Es para ser reportado y puesto en cuarentena hasta que sea apropiado. Llegan los equipos. Reed le hizo señas para que se fuera. La guerra terminó hace 50 años. Llama. Los humanos se han ido. Esto es solo un rescate ahora. La verdad era más complicada. Los humanos no solo habían perdido la guerra, habían sido sistemáticamente aniquilados. La coalición había decidido que los humanos también se desarrollaron. Rápidamente, aprendió demasiado rápido y construyó armas demasiado letales. Eran demasiado impredecible para unirse a la galaxia. Comunidad. Pero eso era historia antigua. Ahora, y este barco simplemente estaba flotando. Tesoro. Prepara un equipo de abordaje, Reed. Ordenado. Quiero a nuestros mejores ingenieros y personal de seguridad. Atracamos en el sector 6. Parece una entrada auxiliar. 2 horas después, Reed lideró a 12 miembros de la tripulación. En el oscuro vientre de la venganza. Las piernas de sus cascos cortaron negrura, revelando un barco intacto por tiempo. A diferencia del salón exterior, el interior estaba impecable. Sin polvo, sin señales de daños. Esto es extraño, dijo el ingeniero Mick. Dijo, pasando un escáner sobre una pared. Panel. El aire todavía está limpio. No. Lo que se espera de un vehículo abandonado. El apoyo a la vida debe haber continuado. Corriendo a niveles mínimos, Reed sugirió, aunque la duda se apoderó de él. Mente. Se adentraron más en la nave. A través de pasillos en los que podrían caber 3. Ves parados uno sobre los hombros del otro. Los humanos habían sido más altos que los Vex, pero no. Esta altura. El barco fue construido sobre escala excesiva. Capitán, necesita. Mira esto, llamó Tela desde un costado. Habitación. Reed entró en lo que parecía ser centro de control. Tila se paró frente a un muerto. Consola. Su escáner flotando sobre ella. Hay electricidad aquí, dijo.
Muy baja. Pero está ahí corriendo a través de todo el barco. Eso es imposible, dijo. Llamada. Nada puede mantener el poder por 50 años sin mantenimiento. Reed sintió un tranquilo. Quizás tuvo mantenimiento. Como si, provocadas por sus palabras, las luces en la habitación parpadeó solo una vez. Luego, oscuridad otra vez. Todos, armas listas. Ordenó leer. Mick, trae esa consola. Trabajando. Quiero saber qué estamos haciendo. Tratando con. El ingeniero conectó su herramientas para la tecnología humana. No es. Peleando conmigo, dijo sorprendido. De hecho, me está ayudando a conectar. Eso es. Extraño para los sistemas humanos. La consola. De repente se iluminó, bañando la habitación en luz azul suave. Símbolos desfilando por la pantalla. Letras humanas que ninguna de ellos podrían leer. Descargar todo. Lectura ordenada. Los algoritmos de traducción. De vuelta en el barco puede. Un fuerte zumbido cortó. Por el aire. Se encendieron más luces. El pasillo exterior. Capitán Cal. Susurró. Deberíamos irnos ya. Reed. Lo ignoró. Esto era demasiado importante. Mick. ¿Qué pasa? El poder está aumentando a lo largo del barco. El ingeniero dijo, mientras revisaba su escáner. Los sistemas se están conectando en línea uno por uno. Es como si estuviera despertando. En el centro de la habitación, un área circular comenzó a resplandor. La luz se acumuló hasta formar una forma. Una figura humana hecha de azul. Luz. No es una grabación, sino algo que se movía y parecía mirar a cada uno de ellos a su vez. Saludos, decía en Vex perfecto. Soy Atlas, mando. Inteligencia artificial de la UES. Venganza. Has activado la emergencia. Protocolos. Reed dio un paso adelante. No queremos hacer daño. Creímos que este barco estaba abandonado. El holograma inclinó la cabeza. La venganza nunca se abandona. Fue en estado latente, en espera de la debida autorización. O la figura de luz. Parecía sonreír. Embarque no autorizado. Un fuerte ruido metálico resonó por todo el barco. Luego otro y otro. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Preguntó Reed. Mamparo. Techo. Atlas respondió con calma. Asegurando. Todas las cubiertas según el protocolo 7. Llamada ejecutada a la puerta, pero ya estaba sellada. Capitán, estamos atrapados. Reed se volvió hacia el holograma. Libérennos inmediatamente. Nosotros. Son una patrulla de coalición. Coalición. Identificado. Atlas interrumpió. Hostil. Clasificación de fuerza confirmada. Secuencia de avivamiento inicial. Avivamiento. Reed sintió que se le helaba la sangre. Renacimiento de... ¿Qué? ¿Quién? No lo que Atlas corrigió. Los protocolos de emergencia dictan el despertar de personal de mando cuando el buque se encuentre descubierto por fuerzas hostiles. Más, los sistemas cobran vida a su alrededor. Un enorme barco se estaba poniendo en marcha sección por sección. Sección. Su embarcación ha sido asegurada. Atlas les informó. Su tripulación no ser dañados si no se resisten. Mi barco. ¿Qué le has hecho a mi barco? Reed exigió. El holograma no. Respuesta. En cambio, se expandió para mostrar una parte diferente de la venganza. Cámara donde una sola cápsula se encendía. Arriba. Renacimiento del comandante Wilson en progreso. Tiempo estimado de finalización. 43 minutos. Atlas volvió la mirada hacia atrás. A Reed. El último oficial de la humanidad. La flota determinará tu destino. Reed. Se hundió en una silla diseñada para un humano. Sentirse pequeño y tonto. El más grande. El descubrimiento de su carrera acababa de convertirse en él. El mayor error. A su alrededor, él.
El enorme buque de guerra Vengeance continuó. Despierta. Los sistemas de armas se cargan. Motores. Calentado. Escudos defensivos activados. El barco fantasma no estaba muerto. Había estado durmiendo, esperando que alguien me encuentre. Eso, esperando cumplir su fin. Misión. Y ahora Reed y su tripulación estaban atrapado dentro como el último humano. Buque de guerra. Demasiado grande. Demasiado rápido y demasiado mortal. Preparado para volver a la guerra. ¿Qué? ¿Quieres decir que perdiste el contacto? Almirante. La voz de Grant era aguda como una cuchilla. La piel escamosa se oscureció por la ira mientras él miró fijamente las comunicaciones nerviosas. Oficial. El veloz cazador se quedó en silencio. Hace unas 4 horas. Señor, el oficial. Explicó. Su último informe mencionó. Investigando un gran no identificado. Objeto en estas coordenadas. Conceder. Estudió el mapa estelar. Ese sector debería estar vacío. Solo otro trozo de territorio humano conquistado, ahora parte de el imperio en expansión de la coalición. Enviar un buque explorador. Velocidad máxima. Como él. El oficial se apresuró a irse y Grant sintió una extraña inquietud. En 50 años desde la guerra humana, había ascendido desde un nivel inferior. Oficial a almirante de la coalición. Tercera flota. Nunca se había enfrentado a humanos en la batalla, pero las historias de los mentores todavía lo perseguían. Impredecible, demasiado adaptable, demasiado peligroso. Dentro de la venganza, Reed y su tripulación había sido trasladada a un lugar seguro. Habitación. No era exactamente una celda. Tenía sillas cómodas y comida. Sintetizadores, pero las puertas estaban cerradas. Apretado. Esto es tu culpa, llama, murmuró, paseándose por la habitación. Acabas de tener para abordar el barco. No pudiste seguir. Protocolo. Reed no discutió. Él estaba mirando la pantalla en la pared donde Atlas les mostró lo que estaba pasando. En otras partes del barco. El resurgimiento. La cámara brillaba con una luz suave. Dentro de una vaina clara, una figura humana se estaba convirtiendo más visible a medida que la escarcha se derritió. El cristal. Los sistemas médicos funcionaron automáticamente, preparándose para él despertar. ¿Por qué mostrarnos esto?, preguntó Reed. Cuando el holograma de Atlas apareció en su habitación. Fines educativos, el ojo. Respondió. Pocas especies de coalición han visto un ser humano vivo. La mayoría de los registros fueron destruido después de la guerra. Tela se mudó más cerca de la pantalla. Su ciencia. La curiosidad superó su miedo. ¿Cuánto tiempo? ¿Este humano ha estado en criosueño? El comandante Wilson entró en la criostasis 49. Hace años, 3 meses y 17 días. Poco después de la batalla de Nueva Terra. La antena de Reed se puso rígida por la sorpresa. Pero, esa fue la batalla final de la guerra. Cuando la última huida humana fue destruida. Atlas parecía sonreír. ¿Estaba en él? ¿Pantalla? La tapa del cryopod se abrió. La niebla se extendió mientras un humano se sentaba. Lentamente. Era más alto que cualquier Vex con piel pálida y cabello corto y oscuro. El humano. Wilson respiró profundamente y tosió. Estado, Atlas. La voz era áspera. De años de desuso, pero fuerte. Bienvenido de nuevo, comandante Wilson. Renacimiento. Exitoso. Todos los sistemas del barco están operativos. Al 87%. Tenemos invitados. Wilson miró directamente hacia la cámara, y Reed sintió la mirada humana. Ojos que lo miraban a través de la pantalla. Tráeme al oficial superior. 20 minutos. Más tarde, Reed se encontraba en una gran habitación mientras Wilson entró. El humano llevaba un traje negro.
uniforme con marcas plateadas en el hombros. A pesar de acabar de despertar de después de 49 años de sueño, Wilson se mudó con confianza. El humano era casi el doble. La altura de Reed. Capitán Reed de la buque de coalición Swift Hunter Atlas. Lo presentó. Wilson estudió a Reed para un largo momento. Tu Vex. Tu gente. Se unió a la coalición al final de la guerra. Sí, respondió Reed sorprendido. ¿Cómo? ¿Sabes? Me encargo de saberlo. Mis enemigos. Wilson se dirigió a una mesa, donde esperaba una taza humeante. Atlas dice, abordaste mi barco buscando lo que. ¿Exactamente? Salvamento, armas. Reed se puso de pie, tan alto como pudo. La guerra es larga. Acabado, humano. Tu especie se perdió. Esta nave. Ahora solo es basura espacial flotante. Wilson. Tomó un sorbo de la taza y sonrió. ¿Eso es lo que te dijeron? El humano. Presioné un botón en la mesa y una gran pantalla iluminada en la pared. Mostró espacio fuera de la venganza. El barco de Reed, el Swift Hunter, fue asegurado al enorme buque de guerra como un pequeño parásito. Tu tripulación está ilesa. Wilson dijo, están contenidos en tu mesa del barco. ¿Qué quieres? Reed preguntó, información. Para empezar, ¿qué año es? ¿Cuándo? Reed se lo dijo y Wilson asintió lentamente. Casi 5 décadas, más de lo que planeado, pero lo hará. El ser humano. Toqué otro control y la pantalla se modificó para mostrar mapas estelares y de coalición. Territorios. Mientras dormía, Atlas ha estado recopilando datos, escaneos pasivos, comunicaciones interceptadas, análisis de movimientos de los barcos, pero hay lagunas. Los llenará. La antena de Reed se movió. Nerviosamente. ¿Y por qué te ayudaría? Porque voy a llevar este barco a Haven. Y vienes conmigo. ¿Haven? Reed. Nunca había oído el nombre. ¿Qué es eso? El rostro de Wilson se endureció. El lugar donde la coalición no logró encontrarlo. El lugar donde la humanidad sigue viva. Mientras Reed cuestionó, Atlas continuó, poniendo en línea los sistemas del Vengeance. En lo profundo del núcleo del barco, motores masivos. Comenzó a zumbar. Los sistemas de armas se cargan. Los generadores de escudo giraron a máxima potencia. En la sala de máquinas, el ingeniero Mick tenía. Se han separado de los demás para ayudar. Atlas optimiza los sistemas de energía. A pesar de sí mismo, quedó impresionado. Los motores no deberían ser posibles, dijo. Murmuró mientras estudiaba los esquemas. Atlas se lo mostró. La potencia de salida es más allá de cualquier cosa en la coalición. Humano. Innovación, respondió Atlas. Estábamos siempre bueno en romper las reglas de lo que es posible. Mick miró hacia arriba a un sonido. Uno de sus compañeros ves. Seguridad. El oficial Dren se estaba colando en él. Sala de máquinas. Dren. ¿Cómo llegaste aquí? Mick susurró. Me escabullí cuando ellos. Nos conmovió. Escucha, necesitamos desactivar este barco antes de que esté completamente operativo. Mick dudó. No estoy seguro de que podamos o debería. Esta tecnología es increíble. La coalición podría aprender de ello. La antena de Dren se aplastó contra su cabeza. Ese humano está planeando algo. Tenemos que detenerlo. Antes de que Mick pueda responder, las alarmas sonaron por todo el lugar. Barco. ¿Qué pasa? Preguntó Mick. La voz de Atlas venía de todas partes. Los buques de la coalición se acercan. Batalla. Estaciones. En el puente. Wilson se sentó en la silla del capitán con Reed de pie. Cerca. La pantalla mostraba 3 buques de guerra de la coalición avanzando hacia ellos. Nos están aclamando, informó Atlas. Ignóralo, ordenó Wilson. Cielsen. Máximo.
Llevar los motores principales a máxima potencia. Poder. Reed sintió que el miedo le subía por la cabeza. Columna vertebral. Esos son de clase Dreadnought. Destructores. Los barcos más poderosos de la flota de coalición. No puedes luchar. Ellos. Wilson sonrió. No era una especie de sonríe. ¿Quién dijo algo sobre pelear? Atlas, prepárate para el salto. ¿Saltar? Reed preguntó. No puedes saltar tan cerca de un estrella. Las naves humanas pueden, dijo Wilson. Simplemente. Afuera, los buques de la coalición. Disparó disparos de advertencia. Explosiones de energía. Brilló contra los escudos de la venganza. Sin causar daño. ¿Devolver el fuego? Atlas. Preguntó. Wilson consideró por un momento. No, solo un mensaje. Hazles saber quién es. Con lo que están tratando. Un rayo de luz. Delgada como una aguja, disparada desde él. Venganza. Pasó por el plomo. Los escudos de los barcos de la coalición parecen no tener nada que ver. Allí talló el símbolo humano para la venganza en su sala, no lo suficientemente profunda. Causar daños graves, pero inconfundible. Salta ahora, dijo Wilson. Ordenado. El espacio se dobló alrededor de la enorme buque de guerra. Estrellas borrosas. La venganza. Desapareció en un destello de luz, dejando los barcos de la coalición que quedan atrás. El último. La nave de guerra humana había regresado a las estrellas. Y la caza había comenzado. Almirante Grant miró fijamente el informe de daños en incredulidad. Su barco líder, el Invencible, había sido marcado como un animal marcado por un cazador. El humano. El símbolo tallado en su casco no era profundo, suficiente para causar daños reales. Pero el mensaje fue claro. Podríamos saber. Te destruyó, pero eligió no hacerlo. ¿Cómo? ¿Saltaron tan cerca de la estrella? El oficial científico preguntó con voz temblorosa. Debería haber destrozado su nave. Grant sabía la respuesta pero no la dijo. En voz alta. La tecnología humana siempre un paso adelante. Incluso 50 años después, abrió una canal seguro a Coalición IG. Comando. Aquí el almirante Grant. La venganza del buque de guerra humano está activa. Yo, repito, un buque de guerra humano está activo. Solicitar refuerzos inmediatos y protocolos de guerra completos. La respuesta fue inmediato. Entendido. Todo disponible. Se están movilizando flotas. Encuentra eso. Barco, almirante. Encuéntrelo y destrúyalo. Grant miró el mapa estelar donde los analistas habían proyectado que el Vengeance. Posibles destinos de salto. Una vasta sección del espacio con docenas de estrellas. Sistemas. Te encontraré, humano. Él susurró. La venganza se retiró de su salto a lo profundo de un campo de asteroides. Un barco enorme se movía con una gracia sorprendente. Entre las rocas flotantes, escondiendo su firma entre los ricos minerales. Asteroides. En el puente, el comandante. Wilson estudió los mapas estelares mientras. Reed observó nervioso. No puedes. Posiblemente llegue a Haven, dijo Reed. La coalición controla todo el espacio entre aquí y el borde exterior. Cada importante. La ruta está vigilada. Wilson señaló la mapa. Entonces no usaremos rutas principales. El camino que estás mostrando cruza él. Quemando basura, protestó Reed. No. ¿Qué barco ha sobrevivido alguna vez a esa radiación? Campo. Wilson sonrió. Ningún barco de coalición. ¿Quieres decir? Reed se dio cuenta de que el humano era disfrutando esto, siendo subestimado. Haciendo lo imposible. Lo hizo. Entiendo por qué la coalición tenía miedo. Tantos humanos. El holograma de Atlas. Apareció. Comandante, he detectado un problema en la sección 4 del motor. Ingeniero.
Mick denuncia sabotaje. La sonrisa de Wilson. Desapareció. Muéstrame. La pantalla cambió a. Muestra la sala de máquinas donde estaba Mick. Trabajando frenéticamente en un dañado. Consola. Cerca del oficial Laiko Dren. Inconsciente. ¿Qué pasó? Wilson. Exigió. Su miembro de la tripulación intentó sobrecargar nuestro sistema de refrigeración secundario. Atlas explicó. El ingeniero Mick se detuvo. El daño es mínimo pero ralentizará nuestras capacidades de salto. Wilson recurrió a. Reed. Tu gente. La antena de Reed. Se desplomó. No lo pedí. No, Wilson. Estuve de acuerdo después de estudiar el rostro de Reed. Tú. No sacrificarías tu barco y tripulación así. Tontamente. Llévame a la sala de máquinas. Cuando llegaron, Mick todavía estaba trabajando en reparaciones. Dren había estado fijado a un panel de pared con restricciones. Dijo que no podíamos dejar que el barco llegara. Refugio. Mick explicó nervioso que los humanos destruirían la coalición si regresaron. Wilson se arrodilló junto a la. Daño. Lo detuviste. ¿Por qué mezclar tres dedos entrelazados con ansiedad? Esto. La tecnología es increíble. Podríamos aprender. Destruirlo estaría mal. Wilson estudió al pequeño ingeniero alienígena. Curiosidad. El único rasgo que los humanos comparten con la mayoría. Especie inteligente. Se puso de pie. Gracias. Gracias por proteger mi barco. ¿Me ayudarás? Con reparaciones. ¿Y el qué? Reed. Preguntó, asintiendo hacia el inconsciente. Niños. Confinados en cuarteles bajo vigilancia. Wilson ordenó. No mato prisioneros. Capitán Reed. Otra cosa que tú. La coalición se equivocó con nosotros. Como ellos. Trabajó en reparaciones. Wilson explicó más. Sobre la guerra. Como la coalición había. Temía la innovación humana y adaptabilidad, como habían atacado primero. No para conquistar, sino para exterminar. Nosotros. Estábamos décadas detrás de su tecnología cuando nos conocimos, dijo Wilson mientras ayudaba a Mick. Recablear un panel, pero aprendimos demasiado. Rápidamente. En 10 años, habíamos captado. Arriba. En el 20 estábamos tomando ventaja en algunos áreas. Entonces la coalición atacó. Reed. Dijo en voz baja. Wilson asintió. Preventivo. Genocidio. Miles de millones de muertos en el primer. Huelgas. Nunca lo vimos venir. Mick. Levantó la vista de su trabajo. Pero algunos. Sobrevivieron en Haven. Sí, nuestras mejores mentes. Nuestra investigación más avanzada. Nos dispersamos. Ellos mientras el resto de nosotros luchamos. Perdiendo la guerra. Los ojos de Wilson se distanciaron. La venganza fue nuestro último gran buque de guerra, señuelo y mensajero en uno. El barco se estremeció de repente. Alarmas. Sonó a todo volumen. Informe Atlas. Wilson ordenó. Se detectaron buques de exploración de la coalición. Han lanzado misiles. La venganza. Surgió del campo de asteroides. Motores enormes que brillan intensamente. 5. Pequeños barcos de la coalición perseguidos, disparando. Continuamente en el puente. Wilson tomó. Comando. Patrón evasivo Delta. Mínimo. Escudos. Déjalos pensar que están sufriendo. Nosotros. Reed observaba confundido. ¿Por qué no? ¿Usar escudos completos? Porque quiero que. Pido refuerzos, explicó Wilson. Quiero que piensen que estamos dañados. La venganza volvió a estremecerse como un misil. Golpeó su sección trasera. Ahora potencia a. Escudos delanteros. Haznos girar, Wilson. Ordenado. Muestrales nuestros dientes. Un enorme buque de guerra humano giró con velocidad imposible para su tamaño. Su frente. La sección brilló cuando se abrieron los puertos de armas. Atlas apunta solo a sus motores. Reportado. Listo para disparar. Ejecuta,
Wilson, dijo con calma. Rayos de energía salieron disparados, golpeando cada barco de la coalición con precisión, donde sus motores se conectaban a sus cascos. Los exploradores iban a la deriva, impotentes pero intacto. Han enviado una señal de socorro. Atlas informó. Gran fuerza de la coalición. Respondiendo. Wilson sonrió. Bien. Listo. Curso para los páramos en llamas. Completo. Velocidad. La antena de Reed se mantuvo erguida. Alarmado. Estás loco. Te diriges. Derecho a la flota de coalición más grande. Estación. Exactamente donde no esperarán. Vamos, respondió Wilson. La mejor manera. Pasar un bloqueo es atravesarlo. 6 horas. Más tarde, la venganza se acercó a la borde exterior de la defensiva de la coalición. Línea. Más adelante se extendía el desierto ardiente, una campo de radiación masivo creado por 3 estrellas de neutrones que colisionaron hace siglos. En el puente, la pantalla mostraba docenas de buques de guerra de la coalición que se desplazan a interceptar. Su buque insignia nos está llamando. Atlas informó. Pásalo, Wilson. Ordenó. La cara escamosa del almirante Grant apareció en pantalla. Nave humana. Esta es el almirante Grant de la coalición tercera. Flota. Vuestra situación es desesperada. Ríndete ahora. Wilson se inclinó hacia adelante. Este es el comandante Wilson de la Tierra. Barco Venganza. No nos rendiremos. Lo superan en número 30-1. Grant dijo. Ningún barco puede escapar de este bloqueo. Nosotros. No necesitas escapar de tu bloqueo. Wilson respondió, solo tenemos que irnos. A través de él. Hizo un gesto para cortar él. Comunicación. Atlas, activa la burbuja del escudo. Todos. Potencia para avanzar secciones. El frente de Vengeance comenzó a brillar intensamente. Azul. La energía se extendió hacia atrás, cubriendo todo el barco con una burbuja de luz. ¿Qué es eso?, preguntó Reed, con los ojos de ancho. Escudo de radiación, dijo Wilson. Explicó. Diseñado específicamente para el desierto ardiente, entendió Reed. De repente. Vas a volar derecho. A través del campo de radiación. No. El barco de coalición que jamás haya existido. No somos un barco de coalición, dijo Wilson mientras. La venganza se aceleró hacia lo mortal. Barrera entre estrellas. Demasiado grande. Demasiado rápido. Demasiado mortal. Recuerda, detrás de ellos. La flota de la coalición se apresuró a perseguirlos. Pero nadie se atrevió a seguir a donde el humano. El buque de guerra se dirigía. El Venganza. Sumergido en la radiación arremolinada de el desierto ardiente, con sus escudos brillando. Brillante contra las energías mortales que había reclamado miles de barcos antes. Eso. El desafío había comenzado. La quema. Los desechos hicieron honor a su nombre. Afuera. Los escudos de la venganza, el espacio mismo. Parecía arder con un rojo furioso y morado. Energías. Los niveles de radiación eran altos. Suficiente para matar a cualquier ser vivo desprotegido. Cosa en segundos. En el puente, Reed observó con asombro cómo el enorme el barco humano se adentra más en lo mortal. Zona. Los escudos brillaban de un azul intenso, reteniendo la radiación letal. ¿Cómo? ¿Cuánto más lejos?, preguntó. Wilson estudió la pantalla de navegación. Otras 8 horas. A la velocidad actual. Se acabaron los desechos. 3 años luz de ancho. Sin coalición. El barco que más ha cartografiado esta región, Reed. Dijo. ¿Cómo sabes a dónde ir? Nosotros. Lo mapeé, respondió Wilson. Hace 50 años. Antes de que terminara la guerra. La venganza. ¿No es el primer barco humano que pasa? Por aquí. La antena de Reed se movió. Sorpresa. ¿Quieres decir que Haven está al otro lado?
Lado. Escondido donde tu gente estaría. Nunca mires. El barco se balanceó de repente. Violentamente. Las luces de advertencia destellaron. El puente. Informe Atlas. Wilson. Comandado. Aumento de radiación. La IA. Respondió. Fuerza del escudo al 82% y. Cayendo. También tenemos un nuevo problema. La pantalla principal cambió para mostrar 5. Los barcos de la coalición entran en los desechos. Detrás de ellos. A diferencia del resto de la flota, estos barcos tenían escudos especiales, que brillaba verde contra la radiación. Imposible, susurró Reed. Coalición. Los barcos no pueden sobrevivir a la inmensidad del agua. Parece que el almirante Grant tiene algo especial. Barcos que no conocíamos, dijo Wilson. Sombríamente. Atlas, aumenta la potencia a la parte trasera. Escudos. Preparar contramedidas. La pantalla mostraba a los barcos perseguidores ganando terreno. Sobre ellos. Sus armas se estaban cargando. No están tratando de capturarnos. Ya no, señaló Wilson. Están aquí para destruirnos a cualquier precio. ¿Por qué?, preguntó Mick. El ingeniero había demostrado ser lo suficientemente útil como para ganarse un lugar en el puente. ¿Por qué arriesgarse? ¿Esos barcos solo para detener un buque? Wilson se volvió hacia Reed. Capitán, ¿tiene cuidado? Explica por qué la coalición tiene tanto miedo. ¿De nosotros llegando a Haven? Reeds. Manos de 3 dedos apretadas sobre él. Consola. No lo sé. Solo soy una patrulla. Capitán. Pero has oído rumores, Wilson. Presionado. Sobre por qué la guerra realmente empezó. Reed dudó, luego asintió. Lentamente. Había historias sobre humanos. Tecnología, cosas que parecían imposible. ¿Cómo qué? ¿Transferencia mental? Inteligencia artificial que podría pensar. Como seres vivos. Armas que podrían destruir estrellas. La voz de Reed bajó. Algunos dijeron que los humanos se estaban convirtiendo en algo más que orgánico. Wilson sonrió sombríamente. Y eso asustó muchísimo a la coalición. Otra explosión sacudió el barco. Los barcos que los perseguían disparaban ahora. Sus armas sorprendentemente efectivas, incluso a través de la radiación. Fuerza del escudo. Al 64%. Atlas informó, están utilizando enfoques. Cargas antiaéreas. Nuestros escudos no estaban diseñado para este tipo de arma. El rostro de Wilson se endureció. Era hora del plan B. Reducir el suministro eléctrico a todos los no esenciales. Sistemas. Transferir energía al núcleo. Comandante, dijo Atlas, activando él. El núcleo de esto pronto se revelará. Sé lo que se revelará. Wilson interrumpió. Hazlo. De todos modos. A lo largo de la enorme nave. Las luces se atenuaron, los sistemas se apagaron. El zumbido de los motores se apagó. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, preguntó Ree. Estás a punto de. Descubra por qué este barco se llama demasiado grande. Wilson respondió. En el centro de la venganza, en lo profundo de su salón blindado. Algo empezó a despertar. Un diferente tipo de potencia, a diferencia de los motores o sistemas de armas. Pulsaba como un latido del corazón, cada vez más fuerte con cada ritmo. En el puente, un nuevo holograma. Apareció un mapa tridimensional de la barco. En su centro, una luz brillante. Creció. La venganza nunca fue solo una buque de guerra, explicó Wilson como él. Los buques de la coalición que los perseguían se acercaron. Es un portador. La luz en el centro del holograma expandido, revelando un recipiente más pequeño que contenía. Dentro del enorme casco del venganza. Un barco dentro de un barco. Reed. Susurró con asombro. No es cualquier barco. Wilson dijo. El más rápido y avanzado. La nave más grande jamás construida por los humanos. La verdadera
La misión de la venganza no era lucha, era para entregar este barco a refugio. Otra explosión los golpeó con más fuerza que antes. Las luces parpadearon. La fuerza del escudo está al 41%. Atlas informó. Brecha en el pasillo de la cubierta 7. Iniciar el secuencia de separación, ordenó Wilson. Y. Mostrarle a nuestros amigos de afuera lo que podemos hacer. De verdad que sí. El enorme barco de repente. Acelerado, su potencia restante. Canalizado en una explosión final de velocidad. Los buques de la coalición lucharon por mantener. Arriba. Todos, prepárense para el combate. Maniobras, anunció Wilson en todo el barco. Reed, tú y Mick vendréis conmigo. El resto de tu tripulación permanecerá en él. Venganza. ¿A dónde vamos? Reed preguntó. A Haven. Wilson le respondió simplemente. Atlas comandará la venganza desde aquí. Wilson guió a Reed y Mick a través de pasillos que ahora estaban oscuros excepto por iluminación de emergencia. Llegaron a una puerta sellada que se abrió para revelar una ascensor. Esto nos llevará al núcleo, explicó Wilson mientras entraban. El ascensor descendió rápidamente. Cuando las puertas se abrieron, Reed jadeó. Antes, sobre ellos se encontraba una elegante embarcación, mucho más pequeña que la venganza, pero aún así, impresionante. Su salón estaba negro como la medianoche, sin puertos de armas ni motor visibles. Escapes. Parecía un depredador hecho de metal y sombra. Esta es la sombra. Dardo, dijo Wilson con orgullo. El verdadero razón por la que se construyó el Vengeance. Es hermoso, susurró Mick, sus ingenieros. Mente tratando de entender la tecnología. Ante él, un nuevo holograma de Atlas apareció junto a ellos. La coalición. Los buques se preparan para disparar sus misiles principales. Armas. Probabilidad estimada de supervivencia para. La venganza es del 37%. Comience la separación, ordenó Wilson. Y Atlas. Ha sido un honor. La IA. Asintió. El honor ha sido mío. Comandante. La venganza no caerá fácilmente. Wilson llevó a Reed y Mick a bordo. El dardo de sombra. En el interior, la tecnología estaba más allá de todo lo que Reed había visto jamás. Sin controles visibles, solo suaves. Superficies que se iluminaron cuando Wilson se acercó. ¿Qué estás haciendo? Reed preguntó mientras Wilson colocaba su mano sobre un panel luminoso. Conexión. Wilson respondió, con la mirada desenfocada. La sombra. El dardo no tiene controles convencionales. Se vincula directamente con la mente del piloto. Por encima de ellos, la venganza se estremeció mientras comenzó a abrirse. Placas blindadas masivas. Se desplazó, creando un camino para los más pequeños. El buque se lanzará. Atlas, dijo Wilson. A través del enlace mental. Ejecutar final. Protocolo. A lo largo de la venganza, los sistemas comenzaron a sobrecargarse. Sus armas. Encendido, apuntando al perseguidor. Barcos de la coalición, con sus motores a toda marcha. Máximo. El dardo de sombra se elevó de su cuna dentro del buque de guerra moribundo. Listo. Para el lanzamiento, dijo Wilson en voz baja. Venganza. Gracias por su servicio. El dardo de sombra se disparó hacia adelante tan rápido que Reed se sintió presionado hacia atrás. Asiento a pesar de los amortiguadores inerciales. Detrás de ellos, la venganza se volvió hacia enfrentar a sus atacantes. Mientras se alejaban a toda velocidad, Reed vio brillar la adoración humana masiva. Cada vez más brillante, derramando todo el poder restante en un acto final de desafío. La venganza estalló en un destello de luz lo suficientemente brillante como para eclipsar los propios residuos en llamas. La explosión capturó 3 de los barcos de la coalición.
destruyéndolos instantáneamente. Los restantes, 2 resultaron dañados, pero sobrevivieron. Atlas. Reed susurró, sorprendido de encontrar. Él mismo está de luto por una artificial inteligencia. Cumplió su misión, Wilson dijo mientras la sombra se lanzaba. Acelerado a una velocidad imposible, tal como completaremos el nuestro antes que ellos. A través de los últimos jirones de la quema. Desperdicio. Un nuevo camino se abrió, el camino a refugio, el camino a la verdad. La sombra. El dardo se deslizó por el espacio como un fantasma. Sin destellos de motor, sin señal de radiación. Nada que los sensores pudieran detectar. Se movió en silencio, más rápido que cualquier barco. Reed jamás había visto. ¿Cómo es esto? ¿Es posible?, preguntó el capitán Bex, observando cómo las estrellas pasan borrosas en la pantalla. Pantalla. Nos movemos más rápido que la luz. Pero no hay distorsión de salto. Wilson, todavía conectado a la nave a través del vínculo mental, sonrió levemente. No es. Viaja más rápido que la luz a medida que. Entiéndelo. El dardo de sombra no. Empuja a través del espacio. Se desliza entre las capas de la realidad. Mick estudió la sutil resplandor del salón. Dimensional. Cambiando. Eso es solo teórico para la coalición. Tal vez Wilson respondió. Para nosotros, ha sido una tecnología práctica. Décadas. Reed sintió un escalofrío. Si los humanos tenía este nivel de tecnología hace 50 años. Hace tiempo, ¿qué tendrían ahora? Los temores de la coalición de repente parecieron mayores. Razonable. ¿Cuánto falta para llegar a Haven?, preguntó. Ya estamos aquí, dijo Wilson. La pantalla de visualización mostró un espacio vacío. No, planetas, sin estaciones, nada más que estrellas distantes y una nebulosa tenue. La mente de Wilson envió una orden a la nave, y de repente el espacio ante ellos brillaba, como una cortina que se corre. Aparte, el vacío dio paso a la revelación. Una estructura enorme. No era un planeta, o una estación espacial como la entendió Reed. Ellos. Era algo completamente distinto. Un construir del tamaño de una luna pequeña, pero con un diseño geométrico complejo que parecía plegarse sobre sí mismo de manera imposible. ¿Camuflaje óptico?, preguntó Mick. Asombro. Algo más complejo. Wilson respondió. Haven existe parcialmente. En otra dimensión. Por eso la coalición nunca lo encontró. La sombra. El dardo se acercó a la enorme estructura. A medida que se acercaban, Reed pudo ver movimiento, barcos que van y vienen, secciones de la estructura giratorias y cambiando para crear nuevas configuraciones. ¿Cuántos humanos hay?, preguntó Reed. En silencio. Unos 200 millones ahora, Wilson respondió. Empezamos con menos de 1 millón de sobrevivientes. Una comunicación. Señal pulsada a través de la nave. Wilson lo aceptó con un pensamiento. Un rostro humano apareció en la pantalla. Mayor que Wilson, con cabello gris y líneas profundas alrededor de los ojos. Comandante Wilson, bienvenido a casa. Veo que has traído invitados. El director Bell. Wilson saludó. El hombre. La venganza completó su misión, pero a costa del barco y Atlas. Estos dos nos ayudaron a llegar a Haven. El director Bell estudió a Reed y Mick a través de la pantalla. Especies de coalición. ¿Son prisioneros? Aliados, corrigió Wilson. Se lo merecen. Para conocer la verdad. Toda la verdad. Bell suspiró de lado. Muy bien. Tráelos al hub central cuando atracas. El consejo querrá reunirse con ellos. Sadow Dart atracó dentro de un enorme hangar. Al salir del barco, Reed y Mick quedaron abrumados al ver a los humanos. En todas partes, caminando, trabajando, viviendo en
lo que parecía ser una sociedad próspera. Pero no fue solo el número de humanos. Eso sorprendió a Reed. Era lo que estaban haciendo. Algunos humanos trabajaron junto a máquinas que se movían como seres vivos. Otros llevaban dispositivos que se conectaban a sus cuerpos, realzándolos visiblemente. Maneras. En una sección, Reed vio humanos comunicarse sin hablar, similar. Sobre cómo Wilson controlaba la sombra. Dardo. ¿Qué es todo esto?, preguntó Reed, tratando de entender lo que estaba viendo. Innovación humana, respondió Wilson. Sin obstáculos por miedo o restricción. Ellos fueron escoltados a una gran sala circular, donde 7 humanos se sentaron en una mesa redonda. El director Bel-El se puso de pie cuando entraron. Bienvenidos a Haven, los saludó. Formalmente. Ustedes son la primera coalición. Especies que verán nuestro hogar en 50 años. ¿Por qué? ¿Nos lo muestras ahora?, preguntó Reed. Porque es tiempo, respondió una mujer en la mesa. Es hora de que se sepa la verdad. Wilson los guió a los asientos de la mesa. Cuando la coalición atacó la Tierra, ellos afirmó que era porque los humanos eran agresivo, impredecible, que no se nos podía confiar. Tecnología avanzada. Eso es lo que la historia enseña. Reed reconoció la verdadera razón era el miedo. Director Bell dijo, no de lo que habíamos hecho, sino en lo que nos estábamos convirtiendo. El centro de la mesa se iluminó, mostrando un holograma de un cerebro humano. Mientras observaban, partes de ella empezó a brillar y a cambiar. Humano. La evolución se estaba acelerando. La mujer explicó, nuestra tecnología estaba avanzando más rápido que cualquier especie en coalición. Historia. Pero lo más importante es que estábamos cambiándonos a nosotros mismos. El holograma se cambió para mostrar a los humanos con neuronas, implantes, cuerpos mejorados, mentes conectados a las máquinas. Estábamos trascendiendo nuestras limitaciones biológicas. Wilson dijo, convertirse en algo nuevo. La coalición vio esto y entró en pánico. Atacó primero, tratando de aniquilarnos. Antes de que pudiéramos completar la transición. Mick se inclinó hacia adelante, fascinado. Pero tú. ¿Sobrevivió? ¿Aquí? Sí. Bell asintió. Refugio. Fue diseñado como refugio y laboratorio. Aquí continuamos nuestro evolución sin interferencias. Y. Ahora, preguntó Reed, repentinamente asustado de la respuesta. Ahora estamos listos para regresar a la galaxia, dijo Wilson simplemente. En Q. La pared de la cámara se convirtió transparente, revelando el espacio más allá. Reed jadeó. Cientos de barcos se estaban reuniendo. Vasijas que hicieron él. La venganza parece primitiva en comparación. Algunos eran enormes, otros pequeños y elegante, como el Shadow Dart. Todos llevados. La marca inconfundible del diseño humano. Pero mucho más avanzado. Este es un flota de invasión, dijo Reed, su voz temblando. No, corrigió Wilson. Esto es una introducción. No volveremos a conquistar o por venganza. Estamos regresando. Para compartir. ¿Compartir?, preguntó Mick. Bell asintió. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos hemos convertido, los avances que podría beneficiar a todas las especies. La coalición. Nunca aceptaré esto. Reed dijo. Lo verán como una amenaza. Algunos lo harán. Wilson estuvo de acuerdo. El almirante Grant probablemente. Ya preparándose para la guerra, incluso con solo lo poco que ha visto de nosotros. Tecnología. Pero otros escucharán. Por eso estás aquí, le dijo Bell a Reed. Y Mick. Para presenciar la verdad y llevarla a cabo. Volvió a ser el primer puente entre la humanidad y la coalición. Reed miró.
en la asamblea de barcos de nuevo. Allí, fueron suficientes para conquistar todo. Coalición si los humanos lo deseaban. Pero, algo en los ojos de Wilson, en todos los humanos que había visto aquí le dijeron que no era su plan. ¿Qué pasa ahora? Reed preguntó. Wilson se puso de pie y miró hacia afuera. A la flota. Ahora enviamos un mensaje. El mismo mensaje que la venganza fue diseñada para entregar. La humanidad ha regresado. No como conquistadores, sino como guías hacia un futuro. Con posibilidades más allá de lo que cualquiera de nosotros puede. Puedo imaginarme solo. Afuera, el primero. Los barcos comenzaron a moverse, sus extraños arrastres. Brillando con energía de dimensiones que la coalición nunca había explorado. La coalición destruirá nuestro mundo, dijo Wilson. Silenciosamente. Pero no pudieron destruir nuestra espíritu. No pudieron detener a los humanos. La innovación, demasiado grande para ser contenida. Rápido para ser atrapado, demasiado mortal para serlo. Desafiado. Se volvió hacia Reed con una leve sonrisa, pero también demasiado compasiva. Buscar venganza. Esa es la parte que los líderes nunca entendieron de nosotros. ¿Cómo? Reed observó cómo la flota humana comenzaba su viaje, comprendió finalmente por qué la coalición había temido tanto a los humanos. No, por lo que podrían hacerle. Galaxia, pero debido a cómo lo harían. Cambiarlo para siempre. El último humano. El buque de guerra había completado su misión y el verdadero regreso de la humanidad fue justo.